Como bien diría el GPS, recalculando. El príncipe de Bel-Air está en la cuerda floja, así que hoy nos vamos a meter de lleno en la caída de Will Smith, desde especulaciones, teorías, relaciones complicadas y ese turbio incidente con Chris Rock que le puso un antes y un después a su carrera. Y ojo, si pensabas que el tema de Didinho y sus fiestas secretas no tenía nada que ver con Will, tal vez deberías quedarte hasta el final, porque hay conexiones que son, bueno, un poquito más que casuales. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6 y esto es Del Carajo TV, y claro que sí, hay carreras que con un instante, con una sola secuencia caen en picada, y esa, bueno, es la carrera de Will Smith. Así como hay momentos que definen carreras, hay momentos que las destrozan, que acaban con ellas, y Will Smith es justamente parte de esta segunda opción. ¿Por qué? Porque después del cachetazo a Chris Rock ya nada, nunca más fue lo mismo. Imagina la escena, el evento más glamoroso de Hollywood, la élite del cine reunida, las cámaras transmitiendo en vivo a millones. De repente Will Smith se levanta, cruza el escenario y le mete tremendo bofetón a Chris Rock. Una escena que nos dejó a todos con la boca abierta y, para ser honestos, con el culo apuntando al norte, sin saber qué estaba pasando. Pero para un segundo, porque acá la cosa se pone todavía más picante. Will justificó el golpe diciendo que fue una reacción instintiva para defender a su esposa, Jada Pinkett Smith, que estaba en el centro de una broma bastante picante por parte de Chris. Pero, a ver, ¿defender a su esposa? Porque según Jada misma, mientras promocionaba su libro se sorprendió con lo que hizo Will porque ya ni siquiera eran marido y mujer en ese momento. Así es, resulta que Jada confesó que ya estaban separados y viviendo vidas distintas, aunque el mundo seguía viéndolos como la pareja perfecta de Hollywood. Entonces, ¿qué llevó a Will a actuar así si ya no estaban juntos? Lo que el mundo vio fue un acto violento, algo que rompió en pedazos la imagen de tipo bueno que Will había construido durante décadas. La academia no se lo tomó nada bien y en cuestión de días lo vetaron de cualquier evento relacionado con los Oscars por los próximos 10 años. Y ahí es cuando todo se empieza a desmoronar. La fachada del hombre perfecto de Hollywood caía en picada. El impacto no fue solo en su carrera, sino también en su imagen personal. Mientras en algunos países como Brasil lo aplaudieron, pues, como quien dice, diferencias culturales, en Estados Unidos la narrativa fue completamente distinta. La prensa le cayó con todo y hasta el público que lo había apoyado durante tantos años le dio la espalda. Memes, parodias, el famoso Slapgate se convirtieron en un fenómeno cultural que casi opacó el hecho de que esa misma noche Will ganó el Oscar a Mejor Actor. Imagínate ganarte el premio más grande de tu carrera y que nadie hable de eso porque todos están comentando cómo le reventaste la cara a Chris Rock y cómo sos el perrito faldero de una señora que te está llevando a la perdición. Pero la historia no termina ahí, porque lo que parecía un acto de amor y protección hacia Jada en realidad estaba atado a una relación llena de quilombos, años de rumores, infidelidades, confesiones públicas y un vínculo en un terreno más que inestable. Este incidente sacó a la luz los problemas que no solo afectaron a Will, sino también a toda la familia Smith. Y ojo, que la cosa se pone mucho más turbia cuando empezamos a ver las conexiones de Jada y Will con ciertos personajes de la Trinidad del Mal de Hollywood, como el mismísimo Didinho. Esto ya no es solo una cachetada en los Oscars, es un vistazo al lado oscuro de la fama, donde las lealtades, las relaciones y los secretos están a punto de explotar en 1000 pedazos. Si pensabas que el golpe a Chris Rock era el punto cúlmine, lo máximo, lo peor de Will Smith, déjame decirte que apenas estamos raspando la punta del iceberg. Y déjame decirte una cosa, yo siempre lo he dicho en este canal, he sido muy fanático de Will Smith toda mi vida, pero obviamente acá lo importante es que podamos contar las cosas como son. Y esos personajes que creemos perfectos básicamente son humanos, son reales. ¿Y cuál es el elemento que nos demuestra, por sobre todo, la humanidad de Will Smith? Claro que sí, su señora esposa, Jada Pinkett, con quien tiene una relación que ha mostrado tantas grietas que ya básicamente es una novela pública en sí misma. Y claro que sí, como buena novela tiene todo. ¿Qué necesitas? Amor, traición, secretos, todo tiene. Y acá es donde la cosa se empieza a poner un poquito más extraña, porque nos podríamos quedar en su relación con Jada. Pero uno de los más grandes rumores alrededor de Will Smith a través de toda su carrera ni siquiera es la relación abierta o no abierta que ha tenido con Jada, que en cierta medida finalmente se confirmó, sino en realidad la posibilidad de que a Will Smith no le gusten solamente las mujeres, o en todo caso, la otra opción es que no le gusten las mujeres. ¿Por qué? Porque quizás le gustan los hombres. Pero estos rumores no nacen de la nada.
Hollywood, el epicentro del glamour, de la fiesta y demás, tiene también una parte turbia que es esa donde, bueno, básicamente los secretos tienen un precio. You know Esther Perel is coming to the table. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Esther, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, cause she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch us stare at the red table because she's helped us a lot, can't you tell? Vamos a desmenuzar este quilombo porque acá hay tela para cortar. Arranquemos por el famoso entanglement, o como nos gusta llamarlo, el principio del final que Jada protagonizó con August Alsina, un cantante de R&B que dio la nota cuando Jada, en su propio programa Red Table Talk, confesó que mientras ella y Will estaban separados físicamente, se metió en una relación con este pibe. Y acá viene el detalle jugoso. August es prácticamente de la misma edad que los hijos de la pareja porque, pequeño detalle, era amigo de Jaden, el hijo, y para colmo, August consideraba a Jada como una madre, un delirio místico. Lo más increíble es que esta confesión no fue un susurro privado, fue una charla pública con Will ahí a su lado, tragándose cada palabra, y su cara de estar cagándose encima con las lágrimas contenidas se volvió meme instantáneo y fue la confirmación para todos de que este matrimonio estaba en la cuerda floja desde hace rato, o que, como mínimo, es una relación que no tiene mucha coherencia. Pero acá la cosa se pone todavía más turbia, porque lo de August Alsina fue solo la punta del iceberg. Este matrimonio abierto de Will y Jada no es nada nuevo en Hollywood y los rumores han sido data suculenta durante años. Dicen que tanto Will como Jada son bisexuales, que su relación es más un acuerdo que un amor de cuento y que, ojo, hay terceros que entran y salen de sus vidas, como es el caso de Margot Robbie, pero esa es una historia que ya contamos en el canal. Te dejamos el link de ese video en la descripción y ya que estás por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like. Este contrato de matrimonio parece más bien un listado de reglas para mantener las apariencias. Acá es donde entra la figura de Didiño y sus famosas fiestas privadas. Se habla de ciertos freak-offs en los que Will y Jada habrían sido invitados de honor, rodeados de otros nombres de la Trinidad del Mal de Hollywood, en fiestas que van más allá de lo que cualquiera se imagina. Imagínate esta escena: Will y Jada, la pareja ideal de la pantalla, que para el público vende la imagen de matrimonio feliz y moderno, mientras en privado la cosa toma un giro cósmico. Ex asistentes y otras fuentes aseguran que esta relación es más una cuestión de mantener la imagen que de amor verdadero. Todo este quilombo hace que uno se pregunte: ¿hasta dónde llega la actuación y dónde empieza la vida real? ¿Son realmente la pareja abierta y feliz que nos muestran o están atrapados en un juego de apariencias que con los años los fue desgastando a más no poder? Según revelaciones explosivas de CNN, Jada no era una amiga casual de Didiño. Nada de eso. Al parecer, Jada podría haber sido una especie de ayudante en el círculo más privado de Didiño. Y eso nos mete de lleno en aguas turbias. La bomba no termina ahí. CNN sugiere que esta manito de Jada iba mucho más allá de los tragos y la charla de amigos. De hecho, la relación entre ellos podría haber alcanzado un nivel tan oscuro que incluso se dice que Jada, en su rol de ayudante, habría estado involucrada en situaciones de manipulación con jóvenes artistas. ¿No te recuerda a lo que ya te conté de August Alsina? Y si esto te parece loco, agárrate porque hay algo todavía más turbio en juego. Se rumorea que Jada no solo estaba cómoda en esas fiestas, sino que incluso entregó a su propio hijo, Jaden, al círculo privado de Didiño. Sí, como lo escuchan, Jaguar Wright, una cantante y exintegrante del círculo de Didiño, afirmó en una entrevista que los Smith, con pleno conocimiento de lo que pasaba, permitieron que Jaden participara en estas fiestas. Y no estamos hablando de simples reuniones familiares. Dicen que Jada sabía de antemano el tipo de ambiente oscuro que rodeaba estas fiestas y aún así expuso a Jaden a influencias completamente destructivas. Lo más jodido es que Jaden mismo, en varias entrevistas y publicaciones, dejó caer detalles que dan a entender que lo que vivió fue mucho más complejo. Habló de túneles secretos en las mansiones de conexiones con otras celebridades de alto perfil y hasta rituales extraños en los que se veían comportamientos fuera de lo común.
Esto pinta un cuadro completamente perturbador donde Jada y Will, lejos de proteger a sus hijos, los habrían empujado a un mundo oscuro de influencias manipuladoras. Yo, am I the only one that saw this? Watch Will. Then he grabs ass. Will is Mitchell Carlton on television. He grab again, then the face, and now he's gonna grab his and then the head. Me too. Me too. What are you doing? Get some of that money, Carlton. Sue his ass. How long has he been putting up with that? Se habla de que Will Smith ha tenido relaciones con otros hombres y que en las famosas fiestas privadas de Didiño, esas fiestas donde se supone que pasaban cosas que ni siquiera queremos imaginar, Will era un invitado frecuente. Ojo, no es algo que esté confirmado, pero ya sabemos cómo funciona esto. Donde hay humo, hay fuego y la cantidad de rumores es tal que ya es imposible ignorarlo. Además, tenemos testimonios de antiguos asistentes que sugieren que las fiestas de Didiño no eran precisamente lugares para socializar con un vaso de limonada. Ahí se hablaba de freak-offs, encuentros privados y situaciones que parecen más sacadas de una novela bizarra que de la vida real. That is a man hand. That's a man hand. Hey, the pressure changed to y'all. Only a man knows what a man needs. Repasemos rápidamente quién es Didiño. Ya sabéis quién es, lo nombramos así acá en este canal para que el señor YouTube no se ofenda. Pero rápidamente, ¿quién es? ¿Por qué es tan o sería tan grave que tenga algún tipo de conexión? Obviamente la mayoría de ustedes ya saben toda esta historia, pero lo tengo que contar para poner un poquito en contexto de quién estamos hablando. Hablamos de un tipo que tiene agarrados los hilos de la industria y agarrados muy bien. No hablo solo de fiestas, hablo de favores que se pagan, de lealtades que tienen precio. Y en ese contexto, Will Smith es apenas uno de tantos, de cientos, de miles, ¿por qué no?, que han caído en la órbita de este hombre. Una de las partes más importantes de este hombre, Didiño, es que justamente tenía una imagen pública que quería mantener a toda costa. Bueno, ¿qué le servía? ¿A quién se podría aliar para tener una imagen incluso un poco mejor? Bueno, por ejemplo, a una de las personas más queridas, no te digo de Hollywood, te digo del universo. Will Smith, hasta que pasó lo que pasó, era una de las personas, por no decir la persona más querida, universalmente apreciada del mundo entero. Entonces, ¿quién puede ser un buen amigo, un buen aliado? Bueno, la persona que todo el mundo quiere, porque si vos estás con esa persona, alguna cosa en común tienen que tener, o como mínimo algo positivo de ese hombre te va a salpicar. Porque Will Smith no se va a juntar con un tipo que sea nefasto, que sea un delincuente, etcétera, etcétera. No es verdad, salvo que no le quede otra por alguna razón. Todo lo que hemos contado ya, hasta el hartazgo sobre Didiño, es perturbador, da miedo. Y pensar que Will Smith pudo haber estado ahí, básicamente te da un poco de miedo, no sé cómo decirlo, y en cierta medida los pone a los dos en una situación donde ambos hasta cierto punto podrían hasta protegerse entre sí, porque a ninguno le sirve que el otro caiga. Acá no hay amigos, acá no hay colegas, acá hay socios, y como mínimo hay personas que se van a sostener porque, como bien dije recién, si cae uno, caemos todos. En este hermoso mundo, el mundo de Didiño, ¿cómo se miden las cosas? La lealtad básicamente se mide por los secretos que estás dispuesto a guardar y por cuánto vayas a callar. Nah, We're very affectionate. We're very affectionate. He tried to kiss me in the Have you ever press kissed your son on You're like, I can kiss Can my you kiss son. your tie- on tie I can kiss my son. No, Jaden, come on. Y si ya con todo esto la cosa parecía turbia, esperen a escuchar sobre la relación de Will con sus hijos Jaden y Willow, porque si algo queda claro es que la dinámica familiar de los Smith no se parece nada a la de una familia común. Se ha hablado mucho de cómo Will ha manejado la carrera de sus hijos y de los momentos incómodos en los que los hemos visto interactuar públicamente. Uno de los episodios más discutidos fue cuando Will en un evento besó a Jaden en la boca, algo que dejó a más de uno con un sabor amargo. Es evidente que Jaden y Willow fueron criados en un entorno muy distinto, uno donde la libertad de expresión y la falta de reglas estrictas eran el pan de cada día, pero eso no significa que todo haya sido sano. De hecho, Jaden quiso emanciparse cuando apenas tenía 15 años. Se habla de que quería alejarse de la presión de sus padres, de la exposición constante y quizás de las cosas que ocurrían tras bambalinas. No llegó a concretarlo, pero el simple hecho de que lo haya considerado ya es bastante revelador. ¿Y qué pasa con las fiestas? Ya dijimos
sabemos que los rumores indican que Jaden también fue parte de ese círculo en algún momento. No sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero lo que se dice es que tanto Jaden como Willow fueron expuestos a cosas que no deberían haber visto tan jóvenes. El comportamiento errático de Jaden y Willow en los últimos años no es simplemente el resultado de haber crecido en la fama, es el resultado de haber sido arrastrados a un mundo lleno de excesos y secretos, donde la realidad y la ficción se mezclan y donde el precio de pertenecer puede ser más alto de lo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a pagar. Ahora nos vamos a meter en la parte más turbia quizás de esta historia, que tiene que ver con, obviamente, el señor Didinho y Will Smith. Pero Will Smith, ¿en qué sentido? Bueno, hay acusaciones de lo que se conoce como caricias no deseadas. Obviamente tanto esto que te voy a decir ahora como todo lo que viene pasando con Didinho no se ha comprobado en la justicia todavía, así que son acusaciones de supuestas víctimas y o testigos, y eso es todo hasta el momento. Lo aclaro porque es importante saber que estas son cosas que está diciendo gente y nada más al momento, por lo menos. Lo que está claro es que Hollywood tiene una manera muy peculiar de manejar sus secretos. Personas cercanas al entorno de Will, antiguos asistentes y hasta colegas de la industria han insinuado que la cara pública de Will Smith es solo una parte de la historia. Uno de los testimonios más resonantes viene de Brother Bilal, un ex asistente de Will que en una entrevista afirmó haber encontrado a Will en situaciones bien comprometedoras. Este tipo de acusaciones no solo afectan la imagen de Will, sino que también añaden una nueva capa de turbiedad a sus conexiones con Didinho y las famosas fiestas privadas. Según Brother Bilal, Will se involucró profundamente en este círculo. Y ojo, estamos hablando de eventos donde no solo se intercambiaban favores, sino también secretos oscuros, momentos capturados que podrían ser usados como moneda de cambio. Así Will, que para el mundo es un ícono del entretenimiento, se convierte en una pieza más dentro del engranaje de poder de Didinho. Esto nos hace preguntarnos hasta qué punto Will estaba dispuesto a sacrificar su vida privada para mantenerse en la cima. ¿Qué tan lejos llegaron los favores y qué precio pagó? La historia de Brother Bilal podría sonar como un intento de manchar la imagen de Will, pero cuando empezamos a sumar las piezas, el panorama se vuelve cada vez más turbio. En una entrevista explosiva, Tasha K, una youtuber conocida por su contenido controversial, mencionó haber hablado con varios ex colaboradores que describieron situaciones que hacen que el término tóxico parezca hasta suave. Un asistente describió cómo la atmósfera en las fiestas de Will con Didinho se tornaba cada vez más cargada de secretos. Se mencionaron sustancias, juegos de poder y una sensación constante de debes algo a alguien. Estos testimonios también hablan de cómo, en más de una ocasión, las cámaras y teléfonos eran confiscados antes de entrar a cualquier evento. Se garantizaba que nadie tuviera pruebas de lo que pasaba en esos encuentros, pero los relatos, aunque no sean pruebas, son suficientes para hacernos pensar que estamos lidiando con algo que va más allá de simples fiestas excéntricas. Pero eso no es todo. Se cuenta que había una cultura de secretismo en torno a Will y que muchos de los que trabajaban para él sabían que había límites que no se debían cruzar. Había habitaciones a las que nadie podía entrar, había órdenes que no se podían cuestionar y había personas que claramente estaban fuera de lugar. Si bien la imagen pública de Will era la de un tipo relajado, en privado las reglas eran muy distintas y los favores que se intercambiaban iban mucho más allá de la simple amistad. Un capítulo aparte en esta historia son los testimonios de antiguos asistentes. Los colaboradores, asistentes, etcétera, son personas que con las estrellas de Hollywood básicamente pasan muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo me refiero a casi todo el tiempo, porque cualquier cosa que necesitan, esta persona lo gestiona. ¿Querés 3 botellas de vino? Esta persona te lo gestiona. ¿Necesitas que te consigan un avión? Esta persona te lo gestiona, y así con todo. Por lo tanto, las minucias más básicas de la vida de una superestrella las conocen los asistentes. Lo que te hace pensar, te deja dudando de todo esto, es que estos testimonios, estas supuestas pruebas, estas declaraciones vienen de un montón de diferentes fuentes. No es una persona que decide esta persona está mintiendo. Hay muchas fuentes que empiezan a contar cosas en una línea parecida. Y siempre podemos dudar de los motivos de alguien por contar algo, ¿no? Puede ser cualquier tipo de razón. Ahora, cuando un montón de gente te empieza a contar básicamente la misma historia, otra vez,
es más difícil dudar. Por un lado, es fácil ver a Will como alguien que simplemente cayó en las redes de un sistema podrido. Hollywood es un lugar que devora a sus estrellas, las exprime y luego las deja caer. ¿Cuántas veces hemos visto a grandes figuras perderlo todo precisamente porque el sistema está diseñado para que nadie salga limpio? Pero, por otro lado, hay muchas cosas que no cuadran si tratamos de ver a Will como solo una víctima. Su cercanía con Didiño, su constante participación en fiestas y eventos cargados de secretos y rumores, y el hecho de que tantas personas hayan salido a hablar en su contra, nos hacen preguntarnos si no habrá algo de verdad en todas estas acusaciones, si Will fue parte de este entramado, si participó de las dinámicas de poder y abuso que se rumorean. Entonces estamos hablando de una responsabilidad que no se puede ignorar. Una cosa es cierta, Will Smith ha tenido acceso a niveles de fama y poder que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar, y con gran poder, ya lo sabemos, viene una gran responsabilidad. Will ha construido una carrera llena de éxitos, pero también llena de secretos, y ahora esos secretos parecen estar saliendo a la luz de una manera que pone en riesgo no solo su carrera, sino también su legado. La gran pregunta que nos deja esta historia es, una vez más, ¿cuánto de lo que vemos en las celebridades en Hollywood es real y cuánto no? Uno cree que están actuando cuando están en la pantalla, pero ¿qué tal si todo es una actuación finamente generada, creada, inventada para que nosotros simplemente sigamos ahí pegados a las pantallas? Comentame tu opinión por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.